Cuando mi pierna se quebró en esa caída estúpida frente al mercado, nunca imaginé que mi propio hijo me diría con tanta frialdad que tendría que pagar por su ayuda. Ahí estaba yo, con la escayola todavía fresca, dependiendo completamente de Armando para las cosas más básicas, cuando él se sentó en mi silla favorita y me soltó esas frases que jamás olvidaré. Mamá, no puedo seguir viniendo aquí todos los días sin recibir nada a cambio. Tengo mi propia familia que mantener. Sus ojos no mostraban ni una pizca de cariño mientras hablaba. Si quieres que te cuide durante estos meses de recuperación, vas a tener que compensarme. Al principio pensé que se refería a dinero. Le expliqué que solo tenía mi pensión de $350 mensuales, que apenas me alcanzaba para los medicamentos y la comida básica. Pero entonces sonrió de esa manera que me heló la sangre. No me refiero solo al dinero, mamá. Tienes algo mucho más valioso. Se levantó y caminó hacia la ventana, señalando hacia el pequeño jardín que tanto amaba. Esta casa vale al menos $80,000. Si la pones a mi nombre, yo me haré cargo de todo lo que necesites durante tu recuperación. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo aplastando mi pecho. Durante 65 años había trabajado día y noche para conseguir este hogar. Primero como empleada doméstica, después vendiendo comida casera, ahorrando cada centavo para poder comprar estas 4 paredes que representaban toda mi seguridad. Armando, esta casa es todo lo que tengo. Es mi refugio, mi patrimonio. Mi voz se quebró ligeramente, pero él me interrumpió con un gesto brusco de la mano. Mamá, seamos realistas. A tu edad, ¿para qué necesitas una casa tan grande? Yo tengo hijos pequeños, necesito espacio. Además, cuando ya no estés, de todas formas va a ser mía, ¿no? Solo estoy pidiendo que adelantemos el proceso. Cada una de sus frases era como recibir un golpe invisible. Ahí estaba mi único hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre nos abandonara, hablándome como si fuera una extraña que le debía favores. El mismo niño por el que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, para quien había vendido hasta mis joyas cuando necesitaba dinero para su boda. Pero hijo, ¿y si algo sale mal? ¿Y si después no puedo recuperar mi casa? Le temblaba la voz al hacer esa pregunta, porque en el fondo ya conocía la respuesta. Mamá, no seas dramática. Yo nunca te echaría a la calle. Pero necesito garantías de que mi tiempo y mi esfuerzo van a valer la pena. Cuidarte no es fácil, y yo tengo mis propias responsabilidades. Me quedé mirando sus ojos durante largos segundos, buscando algún rastro del niño tierno que había sido. Pero solo encontré cálculo, frialdad y una ambición que me resultaba completamente desconocida. En ese momento supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros para siempre. Tienes 3 días para decidirte, añadió mientras recogía sus llaves. O firmas los papeles de transferencia, o tendrás que arreglártelas sola con esa pierna rota. Yo no soy ninguna institución de caridad. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco que resonó por toda la casa vacía. Me quedé allí sentada, con mi pierna enyesada elevada en el sillón, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Por primera vez en décadas, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Durante toda la noche permanecí despierta, repasando una y otra vez sus frases, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta este punto. ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre para verme solo como una carga costosa? ¿Cuándo había comenzado a calcular el valor de mi vida en términos de dólares y propiedades? La casa se sentía diferente esa noche. Los muebles que había elegido con tanto cuidado parecían observarme con tristeza. Las fotografías familiares en las paredes, donde Armando sonreía en graduaciones y cumpleaños, ahora me resultaban burlonas. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se tambaleaba por la codicia de quien más amaba. Recordé las noches en que me quedaba despierta cosiendo hasta el amanecer para reunir el dinero de la cuota mensual de esta casa. Recordé los años en que comí solo arroz y frijoles para poder pagar sus libros universitarios. Recordé cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada sueño que había aplazado para darle lo mejor. Y ahora él estaba ahí, calculando cuánto valía mi techo, cuánto podía ganar con mi desgracia. Pero entre esas lágrimas amargas, algo más comenzó a gestarse en mi interior. Una pequeña llama de indignación que crecía lentamente, alimentada por años de sacrificios no reconocidos y amor no correspondido.
Armando había cometido un error muy grave al subestimarme. Había olvidado que yo era la mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a décadas de lucha. A las 3 de la madrugada, cuando el dolor en mi pierna se intensificó y tuve que levantarme para tomar mis medicamentos, algo se aclaró en mi mente. Mientras cojeaba hacia la cocina, apoyándome en las paredes que conocía de memoria, una certeza se instaló en mi corazón. Mi hijo creía que me tenía acorralada. Pensaba que mi edad y mi lesión me convertían en una víctima fácil de sus manipulaciones. Pero Armando había subestimado gravemente a su madre. Durante 65 años había enfrentado desafíos mucho peores que un hijo codicioso. Esa madrugada, mientras el silencio envolvía mi casa amenazada, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ser la madre desesperada rogando por cuidados. Era hora de recordarle a Armando exactamente de qué estaba hecha la mujer que lo había criado. La guerra apenas comenzaba, pero él no sabía que ya la había perdido. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa mientras mi mente comenzaba a recordar todas las señales que había ignorado. Armando no había llegado a esta crueldad de la noche a la mañana. Había pistas, pequeños momentos que ahora cobraban un significado completamente diferente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Recordé el pasado diciembre, cuando le pedí que me acompañara al médico para mis exámenes anuales. «Mamá, ¿no puedes tomar un taxi? Tengo una reunión importante de trabajo». Pero esa tarde lo vi publicando fotos en el club de golf con sus amigos. Cuando le reclamé suavemente, me dijo que la reunión se había cancelado y necesitaba desestresarse. O aquel día de febrero cuando me enfermé con fiebre alta y le supliqué que viniera a verme, aunque fuera por una hora. «Mamá, es solo una gripe. Tómate un paracetamol y descansa. No puedo arriesgarme a contagiarme porque tengo un viaje de negocios la próxima semana». Esa noche, Paula, mi vecina, tuvo que traerme sopa y medicinas porque yo no podía ni levantarme de la cama. Pero había algo más, algo que me carcomía por dentro. El mes pasado, cuando todavía podía caminar normalmente, Armando vino a visitarme con una extraña insistencia. Se quedó mirando cada rincón de la casa como si la estuviera evaluando. «Mamá, ¿no has pensado en renovar la cocina? Esos gabinetes se ven muy viejos». Caminaba tocando las paredes, observando las ventanas. «Y este suelo de madera podría tener muy buen valor si lo restauras». Yo pensé que se preocupaba por mi comodidad, pero ahora sus comentarios tenían un sabor amargo. No estaba pensando en mi bienestar. Estaba tasando mi propiedad como un corredor inmobiliario. También recordé cuando me preguntó sobre mis documentos. «Mamá, ¿dónde guardas los papeles de la casa? Deberías tenerlos en un lugar más seguro». «¿Y tu testamento? A tu edad es importante tener todo en orden». Insistió tanto que terminé mostrándole dónde guardaba mis documentos importantes. La semana antes de mi accidente, Armando apareció con un abogado. «Mamá, este es César Morales, un amigo que se especializa en bienes raíces. Me comentaba que los precios de las propiedades en este barrio han subido muchísimo. Tu casa podría valer hasta $90,000. El tal César caminó por toda mi casa, tomando fotos discretamente mientras hablaba de inversiones inteligentes y mercado inmobiliario. Me sentí incómoda, pero Armando me aseguró que solo era para mi conocimiento general. Ahora entendía que ese día había sido una evaluación completa de mi patrimonio. Pero lo que más me dolía era recordar la conversación que había escuchado por casualidad 3 semanas atrás. Armando estaba hablando por teléfono en el patio trasero, creyendo que yo dormía mi siesta habitual. «No, todavía no es el momento adecuado. La vieja está muy saludable y lúcida. Necesito esperar a que se debilite un poco más o que pase algo que la haga dependiente de mí». Una pausa larga. «Sí, ya hablé con César. La casa está perfecta para lo que necesitamos. Solo es cuestión de tiempo». En ese momento no entendí completamente de qué hablaba. Pensé que se refería a algún negocio inmobiliario ajeno a nosotros. Qué ingenua fui al no conectar los puntos. También había empezado a notar cómo me hablaba últimamente. Ya no era mamá con cariño, sino Amelia a secas, como si fuéramos extraños. Sus abrazos se habían vuelto mecánicos, obligados. Sus visitas siempre tenían una agenda oculta: revisar mi correspondencia, preguntar sobre mis ahorros, sugerir cambios en la casa.
El mes pasado me propuso que fuéramos juntos al banco. Mamá, deberías agregar mi nombre a tu cuenta, por si pasa algo. Es por tu seguridad. Gracias a Dios. Algo en mi instinto me hizo negativo. Ahora sabía que había sido mi salvación. Recordé también cómo había reaccionado cuando le conté que Paula me había ayudado a plantar nuevas flores en el jardín. Mamá, no deberías estar haciendo esos esfuerzos a tu edad. Esas cosas pueden esperar. Pero no era preocupación por mi salud. Era molestia porque yo seguía mejorando mi propiedad, aumentando su valor. Durante esas noches de insomnio con la pierna enyesada, las piezas siguieron encajando. La vez que llegó con formularios del seguro médico para actualizar mis beneficiarios. La insistencia en que cambiara las cerraduras por seguridad y que le diera una copia de todas las llaves. Sus preguntas constantes sobre si había hecho algún testamento nuevo. Todo había sido una preparación meticulosa para este momento. Mi accidente no había despertado su codicia, simplemente había acelerado sus planes. La imagen más dolorosa que volvía a mi mente era la de su boda, hace 8 años. Yo había gastado todos mis ahorros para darle la celebración que él quería. Vendí las pocas joyas que tenía, pedí prestado dinero que tardé 3 años en pagar, trabajé turnos dobles durante meses para cubrir los gastos. El día de la ceremonia, cuando lo vi sonreír radiante con su traje nuevo, pensé que todo había valido la pena. Pero ahora recordaba algo que no había querido ver entonces. En su discurso de agradecimiento, mencionó a todos menos a mí. Habló de sus amigos, de su suegra, incluso de su jefe. Pero de la mujer que había sacrificado todo por esa celebración, ni una sola mención. Su esposa había sido igualmente fría conmigo desde el principio. Nunca me invitaba a las celebraciones familiares de sus hijos. En los cumpleaños de mis nietos, yo era la última en enterarme, y cuando llegaba con mis regalos modestos, ella los recibía con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Ahora todo cobraba sentido. No era casualidad. Era un plan familiar para aislarme, para que cuando llegara este momento, yo no tuviera más opción que entregarles lo único que me quedaba. Pero habían calculado mal. Muy mal. Mientras las horas pasaban lentamente en mi casa silenciosa, una determinación férrea comenzó a solidificarse en mi interior. Armando creía que me conocía, pero había olvidado quién era realmente su madre. Había olvidado que yo era la mujer que había trabajado 18 horas diarias para darle una vida mejor. Que había enfrentado a prestamistas agresivos, a jefes abusivos, a un mundo que no daba oportunidades a mujeres solas con hijos. Esa madrugada, tomé una decisión que marcaría el resto de nuestras vidas. Al tercer día del ultimátum de Armando, algo cambió profundamente dentro de mí. Ya no era la madre desesperada rogando por comprensión. El dolor había dado paso a una claridad fría y calculadora que no sentía desde hacía décadas. Me senté en mi silla favorita, con la pierna enyesada descansando en el banco de madera que mi difunto esposo había hecho con sus propias manos, y acepté una verdad devastadora: mi propio hijo me había traicionado. No fue una aceptación dramática llena de lágrimas. Fue silenciosa, profunda y definitiva. Como cuando una herida deja de sangrar y comienza a formar la costra que la protegerá. Armando había mostrado su verdadero rostro, y yo finalmente había dejado de buscar excusas para justificar lo injustificable. La casa estaba sumida en ese silencio particular de las tardes solitarias. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había comprado hace 15 años en una venta de garaje, y el murmullo distante del tráfico. Pero por primera vez en días, ese silencio no me agobiaba. Me tranquilizaba. Era el silencio de quien ha tomado una decisión irrevocable. Armando llegó puntualmente a las 5 de la tarde, tal como había prometido. Traía consigo una carpeta manila y esa sonrisa confiada de quien cree que ya ha ganado la batalla. Se sentó frente a mí sin siquiera preguntarme cómo me sentía o si necesitaba algo. Mamá, espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación. Abrió la carpeta con movimientos decididos, como un empresario cerrando un negocio. Aquí están todos los documentos preparados. Solo necesitas firmar en las líneas marcadas. Observé los papeles durante largos minutos. La escritura de transferencia de propiedad estaba perfectamente redactada. Alguien había invertido tiempo y dinero profesional en preparar estos documentos. No era una decisión impulsiva de mi hijo. Era un plan cuidadosamente orquestado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Armando?
Mi voz salió sorprendentemente tranquila, sin rastro de acusación o dolor. Él pareció momentáneamente desconcertado por mi calma. Mamá, no estoy planeando nada malo. Solo estoy siendo práctico. A tu edad, es normal que necesites ayuda, y yo necesito garantías de que mi esfuerzo será compensado. Garantías, repetí la palabra lentamente, como si fuera la primera vez que la escuchaba. Tu madre de 65 años, que se quebró la pierna y necesita ayuda temporal, representa un riesgo financiero que requiere garantías. No lo pongas de esa manera dramática. Sabes que te amo, pero también tengo responsabilidades con mi propia familia. Mis hijos necesitan un futuro seguro. Sus hijos. Los nietos que apenas veía 3 veces al año. Los nietos a los que su madre les había enseñado a verme como la abuela pobre que traía regalos baratos y comida casera en lugar de juguetes costosos. Háblame de César Morales, dije de repente. Armando se tensó visiblemente. ¿César? Es solo un amigo abogado que me ayudó con los documentos. ¿El mismo amigo que vino a tasar mi casa el mes pasado? El que tomó fotos de cada habitación mientras hablaba de valores inmobiliarios. El silencio que siguió fue revelador. Armando apartó la mirada hacia la ventana, y en ese gesto reconocí al niño que había sido cuando mentía sobre sus calificaciones o sobre el dinero que había tomado de mi cartera. Mamá, no sé de qué hablas. También escuché tu conversación telefónica hace 3 semanas. Algo sobre esperar a que me debilitara para proceder con tus planes. Esta vez su reacción fue diferente. No negó, no se justificó. Simplemente me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Era la mirada de alguien que había sido descubierto y había decidido abandonar toda pretensión. ¿Y qué si lo planifiqué? ¿Acaso no tengo derecho a asegurar mi herencia? Trabajé duro para llegar donde estoy, y necesito esa casa para darles estabilidad a mis hijos. Ahí estaba. La verdad desnuda, sin disfraces ni justificaciones. Mi hijo había estado esperando que me debilitara lo suficiente para ejecutar su plan de apropiarse de mi hogar. Mi accidente había sido simplemente una oportunidad acelerada. ¿Sabes cuánto pagué por esta casa, Armando? Mamá, eso fue hace décadas. Los precios eran diferentes entonces. $32,000. Los pagué trabajando 18 horas diarias durante 10 años. Lavando ropa ajena, cuidando niños de otras familias, vendiendo empanadas en la estación del autobús. $32,000 que reuní centavo a centavo mientras tú dormías calentito en tu cama. Armando removió incómodo en su silla, pero no interrumpió. ¿Sabes qué comía yo durante esos años? Arroz. Solo arroz, para que tú pudieras tener leche, carne y frutas. ¿Sabes qué ropa usaba? La que me regalaban las señoras para las que trabajaba, para que tú tuvieras uniformes nuevos cada año escolar. Mamá, no empecemos con el drama del pasado. Eso ya pasó. Drama. La palabra me salió con una dureza que me sorprendió a mí misma. ¿Es drama recordar que vendí mi anillo de matrimonio para pagar tu graduación universitaria? ¿Es drama mencionar que trabajé hasta los 60 años para asegurarme de que nunca te faltara nada? Pero eso era tu responsabilidad como madre. Yo no te pedí que hicieras sacrificios. Esas palabras flotaron en el aire como una bofetada invisible. En ese momento, algo se quebró definitivamente entre nosotros. No mi corazón, que ya estaba roto desde hacía días. Se quebró la última ilusión de que quedaba algo salvable en nuestra relación. Tienes razón, Armando. Era mi responsabilidad como madre darte lo mejor. Pero ahora entiendo que mi error fue no enseñarte el valor de lo que recibías. Mamá, déjate de filosofías baratas y firma los papeles. Tengo que recoger a los niños del colegio. Observé a mi hijo durante largos segundos. Este hombre de 38 años, con su traje caro y su reloj que costaba más que mi pensión de 6 meses, era un extraño para mí. Había criado a un niño, pero se había convertido en alguien que no reconocía. ¿Sabes qué voy a hacer, hijo? Espero que seas sensata y firmes. No tienes muchas opciones. Voy a darte exactamente lo que me estás pidiendo. Sus ojos se iluminaron con una codicia tan evidente que me resultó repulsiva. Sabía que entrarías en razón. Pero no como tú esperas. La confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué quieres decir?
Me incorporé lentamente, apoyándome en mi bastón, y caminé hacia el escritorio donde guardaba mis documentos más importantes. Cada paso me dolía, pero también me fortalecía. Era el caminar de una mujer que había encontrado su propósito. Quiero decir que vas a aprender una lección que debí enseñarte hace muchos años. Vas a descubrir que tu madre no es la anciana indefensa que creías. Mamá, no estés haciendo esto más complicado de lo necesario. Al contrario, hijo, por primera vez en décadas, las cosas van a ser exactamente tan simples como deben ser. Saqué mi teléfono celular, ese aparato básico que Armando siempre criticaba por ser demasiado antiguo, y marqué un número que tenía memorizado desde hacía años. Paula, soy Amelia. ¿Podrías venir a mi casa ahora mismo? Necesito contarte algo muy importante. Armando me miró con creciente inquietud. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando el control de mi vida, algo que debía hacer mucho antes. Cuando Paula llegó 5 minutos después, encontró una escena que jamás habría imaginado. Armando estaba de pie junto a la mesa, con los documentos de transferencia esparcidos frente a él, mientras yo permanecía serena en mi silla, sosteniendo mi bastón como un cetro de autoridad recién recuperada. Paula, quiero que seas testigo de algo muy importante, le dije a mi vecina, quien nos observaba con evidente preocupación. Amelia, ¿estás bien? Te ves diferente. Estoy mejor que nunca. Quiero que escuches la propuesta que mi hijo me está haciendo, y quiero que sea testigo de mi respuesta. Armando palideció. Mamá, esto es un asunto familiar privado. Ya no, hijo. Ya no. La batalla había comenzado oficialmente, y por primera vez en días, yo tenía la ventaja. Paula se sentó en el sofá con esa expresión de preocupación que solo una verdadera amiga puede tener. Durante 20 años había sido mi vecina, y en los últimos 10 se había convertido en algo más parecido a una hermana. Ella conocía mis luchas, mis sacrificios, y había sido testigo silencioso de cómo Armando había ido distanciándose de mí con los años. Amelia, cuéntame qué está pasando aquí, dijo Paula, mirando alternadamente los documentos sobre la mesa y la cara tensa de Armando. Mi hijo me está pidiendo que le transfiera mi casa como pago por cuidarme durante mi recuperación, expliqué con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Paula se quedó boquiabierta. ¿Cómo dices? Mamá, no malinterpretes la situación frente a Paula, intervino Armando nerviosamente. Es solo una formalización de algo que eventualmente iba a pasar de todas formas. Déjalo hablar, Paula. Quiero que escuches sus propias palabras. Armando se removió incómodo bajo la mirada inquisitiva de Paula. Conocía a mi vecina desde que era niño, y sabía que ella no se tragaría fácilmente sus justificaciones. Es una decisión práctica, comenzó Armando con esa voz que usaba cuando quería sonar profesional. Mamá necesita cuidados, yo tengo gastos adicionales por ayudarla, y la casa eventualmente sería mía de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. ¿Y si Amelia se recupera completamente y quiere seguir viviendo aquí los próximos 20 años? Preguntó Paula directamente. Bueno, ella siempre puede quedarse. Yo nunca la echaría. Puede quedarse en su propia casa que tú vas a poseer legalmente. Paula no pudo ocultar el sarcasmo en su voz. Paula, no necesitas involucrarte en decisiones familiares, respondió Armando con creciente irritación. Armando tiene razón, dije yo, sorprendiéndolos a ambos. Paula no necesita involucrarse en esto. Pero sí necesita saber algo que tú no sabes, hijo. Armando me miró con desconfianza. ¿De qué hablas? Paula, cuéntale a Armando lo que viste la semana pasada. Mi vecina entendió inmediatamente a qué me refería. Sus ojos se endurecieron mientras miraba a Armando. Vi a tu hijo reunido con 2 hombres en un café del centro. Uno de ellos era César Morales, el abogado que vino a tasar tu casa. El otro era un corredor de bienes raíces. Armando palideció notablemente. Eso no significa nada. Podíamos estar hablando de cualquier cosa. Estaban revisando fotografías de esta casa y hablando de precios de venta, continuó Paula implacablemente. Los escuché mencionar que la propiedad podría venderse rápidamente por $90,000, especialmente si se hacían algunas mejoras menores. El silencio que siguió fue devastador. Armando abrió y cerró la boca varias veces, pero no pudo encontrar ninguna justificación creíble. Paula, hay algo más que debería contarle a mi hijo,
pregunté, manteniendo mi voz perfectamente calmada. También vi al corredor de bienes raíces, tomando fotos del exterior de tu casa desde la calle. Eso fue 2 días antes de tu accidente. Armando se puso de pie bruscamente, volcando casi la silla. Esto es ridículo. Ustedes están malinterpretando todo. Estamos malinterpretando el hecho de que planeabas vender mi casa antes de que yo me accidentara. La pregunta salió con una frialdad que no sabía que poseía. Yo solo estaba explorando opciones para el futuro. Opciones que incluían deshacerte de tu madre. No digas eso. Yo nunca haría eso. Entonces, ¿dónde planeabas que viviera yo después de vender mi casa? Armando se quedó mudo. La pregunta había dado en el clavo, y todos lo sabíamos. Paula se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia su propia casa. Amelia, hay algo más que necesitas saber. Dime, Paula. Tu hijo vino a hablar conmigo la semana pasada, antes de tu accidente. Armando se tensó visiblemente. Paula, no creo que sea relevante. Quería saber cuánto tiempo pasaba yo contigo, si te veía deprimida o confundida últimamente, si había notado cambios en tu comportamiento. ¿Mi comportamiento?, pregunté, genuinamente sorprendida. Me preguntó si pensaba que estabas desarrollando algún tipo de demencia o si habías mostrado signos de confusión mental. La revelación me golpeó como una bofetada física. Estaba tratando de construir un caso de incapacidad mental contra mí. Eso me pareció a mí, confirmó Paula. Le dije que estabas más lúcida y activa que mujeres 30 años menores que tú, pero él insistía en preguntar sobre episodios de olvido o confusión. Miré a Armando con una mezcla de horror y fascinación. ¿Hasta dónde estabas dispuesto a llegar? Mamá, eso no era lo que parecía. Solo me preocupaba tu bienestar. Mentira, lo interrumpí. Estabas preparando el terreno para declararme incompetente si yo me negaba a transferirte la casa voluntariamente. Eso es una locura. ¿Es una locura? Paula, ¿qué más?, le preguntó mi hijo. Quería saber si habías mencionado algo sobre cambiar tu testamento, si habías hablado de donar dinero a alguna caridad, si habías considerado mudarte a una residencia para ancianos. Cada revelación era como descubrir una nueva capa de traición. Armando no solo había planeado apropiarse de mi casa, sino que había estado construyendo múltiples estrategias para lograrlo. También me preguntó sobre tus finanzas, añadió Paula. Quería saber si habías mencionado cuánto dinero tenías ahorrado, si recibías algún ingreso adicional además de tu pensión. Estaba haciendo un inventario completo de mi patrimonio, murmuré, más para mí misma que para los demás. Mamá, ustedes están tergiversando todo. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien cuidada. ¿Cuidada por quién, Armando? ¿Por ti, que apareces aquí una vez al mes? ¿O por la residencia de ancianos que estabas investigando? Yo nunca dije nada sobre una residencia. Paula, él te preguntó sobre residencias. Sí. Quería saber si conocía alguna buena residencia en el área, cuánto costaban, si pensaba que tú estarías abierta a considerar esa opción. Armando se desplomó de vuelta en su silla, finalmente derrotado por el peso de sus propias mentiras descubiertas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo?, pregunté, sintiendo una extraña serenidad descender sobre mí. Mamá. Lo más triste es que si hubieras venido a mí hace 6 meses y me hubieras dicho, mamá, estoy en problemas financieros, necesito ayuda, yo habría hipotecado esta casa sin dudarlo para ayudarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo sabía que no eran de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había sido descubierto. Si me hubieras dicho, mamá, mis hijos necesitan un hogar más grande, podrías considerar vender la casa y mudarte a algo más pequeño. Habríamos encontrado una solución juntos. Mamá, todavía podemos. No, Armando. Ya no. Porque esto nunca fue sobre necesidad. Fue sobre codicia. Y lo más imperdonable es que fue sobre desprecio hacia tu propia madre. Paula se acercó y puso su mano en mi hombro. Amelia, ¿qué vas a hacer? Voy a darle a mi hijo exactamente lo que merece, respondí, sintiendo una determinación férrea solidificarse en mi pecho. ¿Qué significa eso?, preguntó Armando con voz temblorosa. Significa, hijo mío, que subestimaste gravemente a la mujer que te crió.
Y ahora vas a aprender una lección que recordarás por el resto de tu vida. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, y caminé hacia el teléfono. Era hora de hacer algunas llamadas muy importantes. La guerra había comenzado oficialmente, y Armando acababa de descubrir que su madre tenía más recursos de los que él había imaginado. La primera llamada que hice fue a Daniel Ruiz, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajaba limpiando su oficina. Daniel siempre había sido amable conmigo, y cuando dejé de trabajar para él, me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en contactarlo. Nunca pensé que tendría que usar esa oferta. Daniel, soy Amelia González, la señora que trabajaba limpiando tu oficina hace unos años. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo estás, Amelia? ¿Todo bien? Necesito tu ayuda profesional. Daniel, tengo un problema familiar muy serio. Claro, puedes venir a mi oficina mañana por la mañana. Tengo la pierna enyesada por una fractura. ¿Podrías venir tú a mi casa? Te pagaré los honorarios completos, por supuesto. No te preocupes por los honorarios ahora. Dame tu dirección, estaré ahí en 2 horas. Mientras esperaba a Daniel, decidí hacer otras llamadas importantes. La segunda fue a Lucía Palacios, mi prima segunda que trabajaba en el banco donde tenía mi cuenta desde hacía 20 años. Lucía, necesito pedirte un favor muy importante. Necesito un estado completo de mi cuenta de los últimos 6 meses, y quiero activar todas las alertas de seguridad posibles en mis finanzas. ¿Hay algún problema, prima? Sí, pero prefiero contártelo en persona. ¿Puedes venir después del trabajo? Por supuesto. Paso por tu casa a las 6. Armando había permanecido en silencio durante mis llamadas, pero pude ver la creciente preocupación en sus ojos. Paula se quedó conmigo, preparando café y manteniendo una vigilancia protectora que agradecí profundamente. «Mamá, ¿qué estás planeando?», preguntó finalmente Armando. «Estoy protegiendo mis intereses, algo que debí hacer hace mucho tiempo. Pero yo soy tu hijo. No necesitas protegerte de mí». La ironía de esa declaración era tan evidente que Paula soltó una risa amarga. «Armando, llevas semanas planeando cómo apropiarte de la casa de tu madre, investigaste formas de declararla incompetente, tasaste su propiedad sin su conocimiento, y ahora le ofreces un ultimátum de 3 días. Y dices que ella no necesita protegerse de ti». Daniel llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que siempre había tratado a sus empleados con respeto. Cuando entró y vio la escena, los documentos de transferencia sobre la mesa, Armando visiblemente nervioso, Paula en actitud protectora, y yo con mi pierna enyesada pero con una determinación férrea en los ojos, entendió inmediatamente que se trataba de algo grave. «Amelia, cuéntame qué está pasando». Le expliqué toda la situación desde el principio. Mi accidente, la propuesta de Armando, los descubrimientos sobre sus planes previos, las conversaciones que había tenido con Paula sobre mi supuesta incapacidad mental. Daniel escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero su expresión se endureció progresivamente. «¿Puedo revisar estos documentos?», preguntó, señalando los papeles de transferencia. Armando intervino nerviosamente. «Son documentos legales perfectamente válidos preparados por un abogado certificado». «¿César Morales?», preguntó Daniel. «Sí, lo conoces». «Lo conozco de reputación. Ha tenido varios casos disciplinarios por prácticas cuestionables, especialmente relacionadas con ancianos y transferencias de propiedades bajo coacción». Armando palideció. «No sabía eso». «Seguro que no», murmuró Daniel mientras revisaba los documentos. Después de unos minutos, levantó la vista. «Amelia, estos documentos tienen varios problemas. Primero, no hay ninguna cláusula que proteja tu derecho a seguir viviendo en la propiedad. Segundo, la transferencia es gratuita, sin compensación monetaria, lo cual es inusual y podría interpretarse como coacción. Tercero, no hay ninguna reversibilidad si las circunstancias cambian». «¿Qué significa eso en términos simples?», pregunté. «Significa que si firmas esto, tu hijo se convierte en el propietario absoluto de tu casa inmediatamente. Puede vendérsela a quien quiera, cuando quiera, e incluso puede echarte legalmente si así lo decide». El silencio que siguió fue abrumador. Armando no pudo sostener la mirada de nadie. «Daniel,
Necesito que me ayudes a proteger mis intereses, dije finalmente. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Quiero documentar toda esta situación legalmente. Las conversaciones, los planes previos, los intentos de coacción. ¿Es posible? Absolutamente. También recomiendo que hagamos una evaluación mental certificada para demostrar tu completa competencia cognitiva, dado que aparentemente se han hecho insinuaciones sobre tu capacidad mental. ¿Una evaluación mental?, preguntó Armando alarmado. Es rutinario en casos donde se cuestiona la capacidad de una persona para tomar decisiones financieras importantes, explicó Daniel. Amelia, también sugiero que cambiemos todas las cerraduras de tu casa y que actualicemos tus documentos legales para protegerte de futuras manipulaciones. Mamá, esto se está saliendo de control, protestó Armando. Yo solo quería ayudarte. ¿Ayudarme? Armando, déjame preguntarte algo muy directo, dije, sintiendo una claridad cristalina. Si yo firmo estos papeles hoy y me recupero completamente en 2 meses, ¿me devolverías la casa? Armando vaciló demasiado tiempo antes de responder. Bueno, tendríamos que ver. Esa vacilación me dice todo lo que necesito saber. Daniel intervino. Amelia, también tengo algunas preguntas para tu hijo, si no le molesta. Adelante. Armando, ¿cuándo contactaste por primera vez a César Morales sobre la propiedad de tu madre? No veo cómo eso es relevante. Todo es relevante en un posible caso de coacción. ¿Fue antes o después del accidente de tu madre? Armando guardó silencio. ¿Cuándo ordenaste la evaluación de la propiedad? Más silencio. ¿Discutiste con alguien la posibilidad de declarar a tu madre mentalmente incompetente? Yo nunca dije eso. Pero lo consideraste como una opción si ella se negaba a la transferencia voluntaria, ¿verdad? La falta de respuesta de Armando fue más elocuente que cualquier confesión. Daniel cerró su libreta de notas. Amelia, tengo suficiente información para proceder. Recomiendo encarecidamente que no firmes ningún documento bajo estas circunstancias. En su lugar, sugiero que tomemos medidas legales para protegerte. ¿Qué tipo de medidas? Primero, documentaremos formalmente todos estos intentos de coacción. Segundo, haremos que un psicólogo certificado evalúe tu capacidad mental para eliminar cualquier duda futura. Tercero, actualizaremos tu testamento y todos tus documentos legales para reflejar tu verdadera voluntad sin presiones externas. Paula aplaudió suavemente. Excelente plan. Armando se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Estás convirtiendo un asunto familiar simple en un circo legal. Simple. La palabra me salió con una fuerza que me sorprendió. ¿Es simple chantajear a tu madre enferma? ¿Es simple planear apropiarte de su hogar? ¿Es simple intentar declararla incompetente si no acepta tus términos? Yo nunca dije que fueras incompetente. Pero investigaste esa posibilidad, ¿verdad? Armando no pudo negarlo. Daniel se dirigió a él directamente. Joven, como abogado debo advertirle que está en una situación legal muy delicada. Los intentos de coacción financiera contra personas mayores son un delito grave. Le sugiero encarecidamente que busque su propio consejo legal. ¿Me estás amenazando? No, le estoy informando de los hechos legales. Si continúa presionando a su madre para que transfiera su propiedad bajo estas circunstancias, podría enfrentar cargos criminales. Armando miró alternativamente a Daniel, a Paula y a mí. En sus ojos vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Mamá, todavía soy tu hijo. Sí, Armando. Eres mi hijo. Pero eso no te da derecho a robarme ni a manipularme. Yo no te estoy robando. La casa eventualmente sería mía de todas formas. Eventualmente no es ahora. Y la forma en que la obtengas importa tanto como el resultado final. Se dirigió hacia la puerta, claramente derrotado. Esto no ha terminado. Tienes razón, respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Apenas está comenzando. Después de que Armando se fuera, Daniel, Paula y yo nos sentamos a planear los siguientes pasos. Por primera vez en días, me sentí en control de mi propia vida. Amelia, dijo Daniel, vas a salir de esto más fuerte que nunca. Te lo prometo.
Cuando Lucía llegó esa noche con mis estados bancarios, encontró a una mujer muy diferente de la que había llamado por la mañana. Encontró a una mujer que había decidido luchar. Esa noche, después de que Lucía revisara minuciosamente mis estados bancarios y confirmara que todas mis cuentas estaban seguras, me senté en mi cocina con una taza de té y comencé a planear mi estrategia con una claridad mental que no había sentido en años. Daniel había sido muy claro. Tenía todos los elementos necesarios para un caso sólido, pero también me había sugerido algo más inteligente. Amelia, puedes proceder legalmente y ganar, sin duda. Pero también puedes darle a tu hijo una lección que nunca olvidará, una que lo haga reflexionar sobre lo que realmente ha perdido. Sus palabras resonaron en mi mente toda la noche. No quería destruir a Armando, a pesar de todo. Seguía siendo mi hijo. Pero necesitaba entender las consecuencias de sus acciones, y necesitaba hacerlo de una manera que lo marcara para siempre. A la mañana siguiente, llamé a Daniel temprano. He tomado una decisión. Quiero hacer exactamente lo que me sugeriste. ¿Estás segura? Será emocionalmente intenso para ti. Estoy completamente segura. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? Dame 48 horas. Necesito coordinar con el psicólogo, preparar algunos documentos especiales y hacer una llamada muy importante. Durante esos 2 días, me dediqué a una extraña forma de preparación emocional. Limpié mi casa a fondo, a pesar de mi pierna enyesada. Cociné las empanadas que solía hacer cuando Armando era niño. Revisé álbumes de fotos, no con nostalgia, sino como quien estudia la historia para entender cómo llegamos al presente. Paula venía 2 veces al día para ayudarme y para asegurarle a Armando, cuando llamaba, que yo estaba considerando su propuesta y que no había tomado ninguna decisión drástica. Era importante que él creyera que todavía tenía alguna posibilidad de éxito. El miércoles por la tarde, Daniel llegó con una sonrisa que no había visto antes. Todo está listo, Amelia. ¿Estás preparada para esto? Más preparada que nunca. Perfecto. Ahora, necesito que llames a Armando y le digas que has decidido firmar los documentos. Invítalo para mañana a las 3 de la tarde. Dile que quieres que sea una ceremonia familiar apropiada, que quieres cocinar algo especial, que quieres que este momento sea memorable. ¿Y si sospecha algo? No sospechará nada. Su codicia no le permitirá ver las señales. Cree que ya ha ganado. Esa tarde llamé a Armando. Su voz cambió completamente cuando le dije que había decidido firmar los papeles de transferencia. Mamá, sabía que entrarías en razón. Es la decisión correcta para ambos. Sí, hijo. Creo que tienes razón. Pero quiero hacer esto apropiadamente. Ven mañana a las 3 de la tarde. Voy a cocinar tus empanadas favoritas, las que hacía cuando eras pequeño. Quiero que este momento sea especial, que sea una verdadera ceremonia familiar. Por supuesto, mamá. Me parece perfecto. Y Armando, trae a César Morales contigo. Si vamos a hacer esto, quiero que sea completamente oficial. Excelente idea. Lo llamaré ahora mismo. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando hacia la ventana. Mañana sería uno de los días más importantes de mi vida, y posiblemente el día más doloroso en la vida de mi hijo. Pero era necesario. Daniel regresó esa noche con una caja de documentos y una expresión seria. Amelia, mañana van a pasar muchas cosas muy rápidamente. Necesito que confíes en mí completamente, sin importar lo extraño que pueda parecer lo que está sucediendo. Confío en ti completamente. Perfecto. También va a venir alguien más mañana. Alguien que tu hijo no espera ver. ¿Quién? Una sorpresa que cambiará todo el contexto de esta situación. Solo necesito que actúes naturalmente cuando llegue. Esa noche apenas pude dormir, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de anticipación. Era como la noche antes de una actuación importante, cuando sabes que has ensayado lo suficiente y que mañana finalmente podrás mostrar de qué estás hecha. El jueves por la mañana me levanté temprano y comencé a preparar las empanadas. Mientras amasaba la harina, pensé en todas las veces que había hecho esta misma receta para Armando cuando era niño. Sus ojos brillaban de emoción cuando llegaba del colegio y encontraba el olor de las empanadas llenando la casa.
¿En qué momento ese niño que amaba mis empanadas se había convertido en el hombre que quería quitarme mi hogar? Paula llegó a las 11 de la mañana para ayudarme con los preparativos finales. Amelia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Todavía puedes cambiar de opinión y simplemente proceder legalmente. No, Paula. Esto es lo correcto. Mi hijo necesita entender no solo que ha perdido, sino también que ha perdido. A las 2 de la tarde, Daniel llegó con 2 personas más. Un hombre mayor elegantemente vestido que no reconocí y una mujer joven con un maletín de documentos. Amelia, quiero presentarte a Alberto López, notario público, y a Lorena Ruiz, mi asistente legal. Van a ser testigos oficiales de lo que está a punto de suceder. ¿El notario? ¿Por qué necesitamos un notario? Daniel sonrió misteriosamente. Porque lo que va a pasar hoy necesita ser completamente oficial e irrevocable. A las 3 en punto exactas, Armando llegó con César Morales. Ambos tenían expresiones de triunfo mal disimulado. Armando incluso me trajo flores, un gesto que habría sido conmovedor en otras circunstancias. Mamá, huele delicioso. Son las empanadas de carne que solías hacer. Las mismas, hijo. Pensé que sería apropiado para esta ocasión tan especial. César Morales miró con ligera confusión a Daniel, Alberto y Lorena. No esperaba que hubiera tantas personas presentes. Oh, es solo para hacer todo completamente oficial, expliqué con mi voz más dulce. Quiero que no haya ninguna duda sobre la validez de lo que estamos haciendo hoy. Armando se sentó en su lugar favorito de la mesa, el mismo lugar donde se había sentado durante miles de cenas familiares a lo largo de los años. César se instaló a su lado con su carpeta de documentos. Los otros permanecieron de pie, creando una atmósfera más formal de lo que Armando había anticipado. Bueno, procedamos, dijo César, abriendo su carpeta. Amelia, estos son los documentos que revisamos la semana pasada. Solo necesita firmar en las líneas marcadas. Por supuesto, respondí, manteniendo mi voz perfectamente calmada. Pero antes, me gustaría hacer algunas preguntas, si no les molesta. Después de todo, es una decisión muy importante. Claro, mamá. Pregunta lo que quieras, dijo Armando magnánimamente. César, estos documentos me garantizan que podré seguir viviendo en mi casa por el resto de mi vida. César vaciló ligeramente. Bueno, eso sería un acuerdo familiar entre usted y su hijo. Pero legalmente, tengo esa garantía. Legalmente, su hijo sería el propietario de la propiedad y podría tomar las decisiones que considere apropiadas. Entiendo. ¿Y si Armando decide vender la casa? Esa sería su prerrogativa como propietario. ¿Y si decide que necesita que me mude a otro lugar? César miró incómodo a Armando, quien intervino rápidamente. Mamá, ya hablamos de esto. Yo nunca te echaría. Lo sé, hijo, pero quiero entender completamente las implicaciones legales. Daniel se acercó a la mesa. ¿Puedo revisar esos documentos una vez más antes de que Amelia firme? César frunció el ceño. ¿Y ustedes? Daniel Ruiz, abogado representante de la señora González. No sabía que tenía representación legal, murmuró César, claramente incómodo. Oh sí, respondí alegremente. Después de nuestra conversación de la semana pasada, decidí que era prudente buscar consejo independiente. Armando se tensó visiblemente. Mamá, pensé que habíamos acordado que esto era un asunto familiar simple. Y lo es, hijo. Pero incluso los asuntos familiares simples necesitan ser manejados correctamente. Daniel revisó los documentos durante varios minutos, haciendo anotaciones. Finalmente levantó la vista. César, estos documentos tienen varios problemas legales significativos. Pero antes de discutirlos, tengo una pregunta muy importante para Armando. ¿Qué pregunta? ¿Estás absolutamente seguro de que quieres proceder con esta transferencia de propiedad hoy? Por supuesto. Para eso estamos aquí. Daniel sonrió de una manera que hizo que se me erizara la piel de emoción. Perfecto. Entonces procedamos. Pero no con estos documentos. Sacó una carpeta diferente de su maletín. Armando, tu madre ha decidido darte exactamente lo que le has pedido. Pero lo va a hacer de la manera correcta.
La confusión en el rostro de Armando era evidente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre va a transferirte la casa hoy mismo, pero bajo términos que reflejen el verdadero valor de lo que está entregando. El aire en la habitación cambió completamente. Era como el momento justo antes de una tormenta, cuando todo se vuelve silencioso y cargado de electricidad. Amelia, continuó Daniel, ¿estás lista para proceder con la transferencia real? Completamente lista, respondí, sintiendo una fuerza que no había sentido en décadas. Armando había ganado, pero estaba a punto de descubrir que ganar no siempre es lo mismo que triunfar. Daniel abrió su carpeta con movimientos deliberadamente lentos, como un maestro de ceremonias que sabe que tiene la atención completa de su audiencia. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y la respiración nerviosa de César. Armando, antes de proceder, quiero asegurarme de que entiendes completamente lo que está sucediendo aquí, comenzó Daniel. Tu madre ha decidido honrar tu petición de transferirte la propiedad, pero lo hará de una manera que refleje el verdadero costo de lo que estás pidiendo. No entiendo, murmuró Armando, aunque algo en sus ojos sugería que comenzaba a sospechar que las cosas no iban según su plan. Tu madre va a venderte la casa por su valor real de mercado, $90,000. César se enderezó bruscamente. ¿Vender? Los documentos que preparamos eran para una transferencia gratuita. Exactamente el problema, respondió Daniel. Una transferencia gratuita de una propiedad de $90,000 a un hijo que ha amenazado con abandonar a su madre enferma constituye coacción financiera. Pero una venta a precio de mercado es perfectamente legal. Armando se puso pálido. Mamá, yo no tengo $90,000. Lo sé, hijo. Pero Daniel me ha explicado que hay varias opciones para financiar la compra. Daniel desplegó varios documentos sobre la mesa. Opción 1. Puedes conseguir una hipoteca por el monto completo. Opción 2. Puedes pagar en cuotas mensuales de $2,000 durante 5 años, con intereses del 8% anual. Opción 3. Puedes reconsiderar toda esta situación. Esto es ridículo, protestó César. Este no era el acuerdo original. El acuerdo original, intervine con una voz más firme de la que había usado en años, era que mi hijo me cuidaría durante mi recuperación a cambio de mi casa. Pero ahora entiendo que lo que realmente quería era comprar mis cuidados. Así que estoy dispuesta a vender. Armando me miró con una mezcla de shock y confusión. Mamá, yo no puedo pagar esa cantidad. ¿No puedes? Pero hace una semana me dijiste que cuidarme era muy costoso para ti. Calculemos juntos esos costos reales. Daniel sacó una calculadora y una libreta. Armando, según tus propias palabras, planeas cuidar a tu madre durante 3 meses de recuperación. ¿Cuántas horas al día estimabas que necesitarías invertir? Bueno, no sé, tal vez 2 o 3 horas diarias. Digamos 3 horas diarias durante 90 días. Son 270 horas. Si tu tiempo vale $20 por hora, eso equivale a $5,400. Armando asintió, viendo hacia dónde iba esto. Agreguemos los gastos de medicamentos, comida especial, transporte médico, digamos otros $1,600. Total, $7,000 por 3 meses de cuidado. Eso suena razonable, murmuró Armando. Perfecto. Entonces tu madre te está ofreciendo una casa de $90,000 a cambio de $7,000 de cuidados. Eso es un trato extraordinariamente generoso, ¿no te parece? El silencio que siguió fue devastador. Armando finalmente comenzaba a entender la magnitud de lo que había estado pidiendo. Pero hay un problema, continuó Daniel. Tu madre ya no confía en que vayas a cumplir tu parte del trato. ¿Por qué no confiaría en mí? Soy su hijo. Porque intervine, sintiendo cada palabra como una liberación. Eres el hijo que investigó formas de declararme incompetente. El hijo que tasó mi casa en secreto. El hijo que habló con corredores inmobiliarios antes de que yo me accidentara. Mamá. El hijo que le preguntó a mi vecina si yo mostraba signos de demencia. El hijo que planeó vender mi casa antes de que yo me lesionara. Cada acusación caía sobre la mesa como una piedra pesada. César comenzó a recoger sus documentos nerviosamente. Así que, continué, he decidido tomar una ruta diferente. Daniel, por favor explícale a mi hijo la nueva propuesta.
Daniel sonrió y desplegó un documento nuevo. Armando, tu madre ha decidido hacer algo diferente. En lugar de venderte la casa, va a donarla. Los ojos de Armando se iluminaron momentáneamente. Va a donar la casa a la Fundación de Hogares para Madres Solteras. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener peso físico. ¿Qué? La palabra salió de la boca de Armando como un gemido. Tu madre ha decidido que si su casa va a servir para ayudar a alguien, debe ser para alguien que realmente lo necesite. No para alguien que ya tiene su propio hogar y simplemente quiere expandir su patrimonio. Mamá, no puedes hacer eso. Yo soy tu hijo. Esa casa debe ser mía. ¿Por qué debe ser tuya, Armando? Porque soy tu familia. ¿La misma familia que me abandonaría si no le entrego mi patrimonio? ¿La misma familia que planeó declararme incompetente si me negaba a sus demandas? Armando se puso de pie bruscamente, volcando su silla. Esto es una venganza. No, hijo. Esto es justicia. Daniel intervino nuevamente. Armando, tu madre todavía te está dando una opción. Puede proceder con la donación a la fundación, o puedes demostrar que realmente te importa su bienestar. ¿Cómo? Retira tu demanda de transferencia de propiedad. Cuida a tu madre durante su recuperación sin condiciones. Demuéstrale durante los próximos 6 meses que eres el hijo que ella crió y no el extraño codicioso en el que te has convertido. Y después, ella considerará incluirte en su testamento de una manera apropiada. Pero solo después de que demuestres que el amor familiar no es una transacción comercial. Armando miró alternativamente a Daniel, a mí, y a los documentos sobre la mesa. ¿Y si me niego? Entonces procederemos con la donación inmediatamente. Alberto, el notario, está aquí para hacer que cualquier decisión que tome tu madre hoy sea completamente irrevocable. La realidad finalmente golpeó a Armando como una ola fría. Durante semanas había estado manipulando una situación que creía controlar completamente, solo para descubrir que su madre había estado jugando un juego completamente diferente. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Dónde vas a vivir? Esa es una pregunta interesante viniendo de alguien que planeaba vender mi casa. Pero tengo una respuesta para ti. Daniel sacó otro documento. La Fundación de Hogares para Madres Solteras ha acordado que tu madre puede vivir en la casa por el resto de su vida, sin pagar renta, a cambio de su donación. Esencialmente, tendrá la seguridad que tú no estabas dispuesto a garantizarle. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, confirmó Alberto, el notario. He revisado todos los documentos. Todo está en perfecto orden. Armando se desplomó de vuelta en su silla, finalmente entendiendo que había perdido completamente. ¿Tienes algo que decir, hijo? Pregunté con una voz más suave. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. Entonces no deberías haber comenzado esto. César recogió sus documentos rápidamente. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Armando, si necesitas representación legal para cualquier otra cosa, tendrás que contactar a otro abogado. Después de que César se fuera, la habitación quedó sumida en un silencio pesado. Armando tenía la cabeza entre las manos, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Hijo, dije finalmente, todavía tienes una opción, pero tienes que tomarla ahora, y tienes que tomarla con sinceridad genuina. ¿Qué opción? Puedes pedirme perdón. De verdad. No porque quieras recuperar la casa, sino porque entiendes que heriste profundamente a la persona que más te amó en este mundo. Armando levantó la vista, y por primera vez en años, vi lágrimas reales en sus ojos. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo nuestro futuro, sino también quién era realmente como persona. Las lágrimas en los ojos de Armando cayeron sobre la mesa donde todavía estaban esparcidos los documentos que habían cambiado todo entre nosotros para siempre. No eran las lágrimas calculadas que había visto en él cuando era niño y quería conseguir algo. Estas eran diferentes. Eran las lágrimas de un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. Mamá, comenzó con una voz quebrada que no había escuchado desde que tenía 12 años. Yo no sé cómo llegué a este punto. Llegaste aquí decisión por decisión, hijo. Día tras día,
eligiendo verte a ti mismo como más importante que la mujer que te dio la vida. Tienes razón. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Tienes toda la razón, y es horrible darse cuenta de eso. Daniel, Alberto y Lorena permanecían en silencio, entendiendo que estaban presenciando algo profundamente personal. Paula me tomó la mano discretamente, ofreciéndome su apoyo silencioso. Mamá, cuando era niño, tú eras mi héroe. Trabajabas tanto para darme todo lo que necesitaba, y yo lo sabía. Lo sabía y lo apreciaba. ¿Qué cambió, Armando? Creo que cuando crecí y conseguí mi propio trabajo, mi propia familia, comencé a ver tus sacrificios como algo que habías elegido hacer, no como algo extraordinario. Comencé a pensar que era normal, que era tu obligación como madre. ¿Y cuándo comencé a convertirme en una carga para ti? Se quedó en silencio durante largo tiempo, luchando con sus propios pensamientos. Creo que cuando mi esposa comenzó a hacer comentarios sobre cuánto dinero gastábamos visitándote, sobre cuánto tiempo pasaba contigo en lugar de con mis hijos. Gradualmente comencé a verte a través de sus ojos. ¿Y qué veía ella cuando me miraba? Veía a alguien que le quitaba recursos a sus hijos. Alguien que algún día sería una responsabilidad financiera. Alguien que era un obstáculo para sus planes de riqueza. Sí. La palabra salió como una confesión dolorosa. Y lentamente, muy lentamente, comencé a pensar igual. Me quedé mirando a mi hijo durante largos minutos. Este hombre de 38 años, exitoso en su carrera, padre de 2 niños hermosos, finalmente estaba siendo completamente honesto conmigo por primera vez en años. Armando, ¿sabes cuál es la parte más dolorosa de todo esto? Dímelo. No es que hayas querido quitarme mi casa. No es siquiera que hayas planeado declararme incompetente. La parte más dolorosa es que durante todos estos meses de distanciamiento, yo seguía justificándote. Seguía diciéndome a mí misma que estabas ocupado, que tenías tus propias responsabilidades, que era normal que un hijo adulto tuviera menos tiempo para su madre. Mamá. Seguía haciendo empanadas extra cada vez que cocinaba, por si aparecías de sorpresa. Seguía comprando esos caramelos que te gustaban cuando eras niño, por si venías de visita. Seguía esperando que me necesitaras. Te necesitaba. Solo que no sabía cómo admitirlo sin que pareciera una carga. ¿Una carga? Hijo, cuidar de las personas que amamos nunca es una carga. Es un privilegio. Daniel se acercó suavemente. Amelia, ¿quieres proceder con la donación, no? Daniel, dame unos minutos más con mi hijo. Por supuesto. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, y caminé hasta la cocina. Regresé con un plato de empanadas calientes y lo puse frente a Armando. Come. Mamá, no tengo hambre. Come. Es posible que sea la última vez que cocine para ti. Armando tomó una empanada con manos temblorosas. Cuando la mordió, sus lágrimas se intensificaron. Saben exactamente como cuando era niño. Porque las hice con la misma receta, con el mismo amor, esperando al mismo niño que solía llegar corriendo de la escuela. Ese niño todavía existe, mamá. Está aquí, enterrado bajo años de decisiones estúpidas e influencias tóxicas, pero todavía existe. ¿Estás seguro? Porque el niño que yo crié nunca habría tratado a su madre como una transacción comercial. Tienes razón. Tienes toda la razón. Se terminó la empanada en silencio, y luego me miró directamente a los ojos. Mamá, ¿hay alguna manera de que pueda arreglar esto? ¿Por qué quieres arreglarlo, Armando? ¿Porque quieres recuperar la herencia, o porque realmente entiendes lo que has hecho? Porque me he dado cuenta de que he perdido algo mucho más valioso que una casa. He perdido a mi madre. He perdido la relación más importante de mi vida por codicia y estupidez. ¿Y tu esposa? ¿Qué va a decir ella cuando sepa que no vas a heredar la casa? Esa es una conversación que tengo que tener con ella. Una conversación que debí tener hace años cuando comenzó a hacer comentarios sobre ti. ¿Estás dispuesto a defender a tu madre ante tu esposa? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria para recuperar tu confianza y tu amor. Me senté nuevamente frente a él, estudiando su rostro. Había algo diferente en sus ojos ahora,
algo que no había visto en años. ¿Era sinceridad genuina o simplemente desesperación por recuperar lo que había perdido? Armando, si te doy otra oportunidad, tiene que ser bajo mis términos. Términos no negociables. Acepto cualquier condición. Primero, vas a cuidarme durante mi recuperación sin esperar nada a cambio. Nada. Ni reconocimiento especial, ni herencia garantizada, ni agradecimiento exagerado. Lo harás porque soy tu madre y me amas. Acepto. Segundo, vas a respetar mi independencia. Voy a tomar mis propias decisiones sobre mi casa, mi dinero y mi vida. No vas a intentar controlarme o manipularme nunca más. Acepto. Tercero, vas a hablar con tu esposa sobre la manera en que me ha tratado y sobre los comentarios que ha hecho. Si no puede respetarme, entonces nuestras visitas familiares van a ser muy limitadas. Armando vaciló por un momento, pero luego asintió firmemente. Acepto. Y cuarto, vas a demostrarme durante los próximos 6 meses que realmente has cambiado. No con palabras, sino con acciones. Solo después de esos 6 meses consideraré modificar mis planes para la casa. ¿Significa eso que no vas a proceder con la donación? Significa que voy a darte una oportunidad de demostrar que eres el hijo que crié y no el extraño codicioso que apareció en mi sala hace una semana. Daniel se acercó. Amelia, ¿estás segura de esto? Estoy segura de que quiero darle a mi hijo una oportunidad de redimirse. Pero también estoy segura de que si falla, procederé con la donación sin dudarlo. Entendido. Preparemos los documentos apropiados para este nuevo acuerdo. Armando se levantó y, por primera vez en años, me dio un abrazo genuino. No el abrazo mecánico de los saludos formales, sino el abrazo de un hijo que había recuperado a su madre. Mamá, te prometo que no te voy a decepcionar. Eso espero, hijo. Eso espero. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé sola en mi cocina, mirando el plato vacío donde habían estado las empanadas. Paula había insistido en quedarse a ayudarme con la limpieza, pero finalmente la había convencido de que necesitaba estar sola para procesar todo lo que había pasado. Por primera vez en semanas, mi casa se sentía nuevamente como mi hogar. La amenaza había pasado, al menos temporalmente. Pero más importante que eso, había recuperado el respeto por mí misma. Me había enfrentado a mi propio hijo y había ganado. No había ganado por venganza o crueldad, sino por dignidad y justicia. Y tal vez, solo tal vez, había recuperado a mi hijo verdadero en el proceso. Solo el tiempo lo diría. 6 meses después, estoy sentada en mi misma silla favorita, pero todo ha cambiado. Mi pierna sanó completamente hace 3 meses, y camino sin bastón ni cojera. Mi casa sigue siendo mía, mis documentos están seguros, y por primera vez en años, tengo una relación real con mi hijo. Armando cumplió cada una de sus promesas. Durante los primeros 2 meses de mi recuperación, vino todos los días sin falta. No como el hijo resentido que calculaba cada minuto de su tiempo, sino como el hombre que finalmente había entendido lo que significaba amar sin condiciones. Me ayudaba con las compras, me llevaba a las citas médicas, cocinaba conmigo los domingos. Pero lo más importante, me escuchaba. Por primera vez en años, realmente me escuchaba cuando le contaba sobre mi día, mis preocupaciones, mis recuerdos. La conversación con su esposa fue difícil, según me contó. Ella no entendía por qué de repente su suegra se había vuelto una prioridad. No entendía por qué Armando ya no hablaba de la herencia como algo garantizado. Hubo discusiones, hubo tensión, pero Armando se mantuvo firme. Mamá, le expliqué que tú no eras una carga o un obstáculo. Le dije que eras mi madre, que me habías dado todo, y que era mi turno de devolverte algo de esa generosidad. ¿Y cómo reaccionó? No le gustó al principio, pero gradualmente, especialmente cuando vio cómo me sentía más tranquilo y feliz después de nuestras visitas, comenzó a entenderlo. Hace 2 semanas, mi nuera vino conmigo por primera vez en años. No fue una visita perfecta, todavía hay rigidez entre nosotras, pero fue un comienzo. Incluso trajo a mis nietos, que habían crecido tanto que apenas los reconocí. Abuela, papá nos contó que haces las empanadas más ricas del mundo, me dijo mi nieta de 8 años. ¿Les gustaría aprender la receta? Pasamos toda la tarde cocinando juntos. Sus manitas pequeñas ayudándome a amasar,
sus risas llenando mi cocina de una alegría que no había sentido en años. Cuando se fueron esa noche, mi nieta me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Abuela, ¿puedo venir el próximo sábado también?». Esa noche lloré, pero esta vez fueron lágrimas de felicidad. Paula sigue siendo mi vecina y mi amiga más cercana. Ahora que mi relación con Armando se ha estabilizado, ella y yo tenemos más tiempo para nuestras propias aventuras. Hace un mes nos inscribimos juntas en una clase de pintura. Resulta que a los 65 años descubrí que tengo talento para los paisajes. Daniel se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en un amigo verdadero. Viene a visitarme cada mes para tomar café y asegurarse de que todo esté bien. Siempre dice que mi caso le enseñó algo importante sobre la dignidad y el coraje. Amelia, nunca había visto a alguien enfrentar a un manipulador familiar con tanta inteligencia y fortaleza. Deberías escribir un libro. Mi casa sigue siendo mía, pero ahora la veo diferente. No es solo un techo y 4 paredes. Es el símbolo de mi independencia, de mi capacidad para defenderme, de los años de trabajo y sacrificio que me trajeron hasta aquí. Es la prueba de que una mujer de 65 años puede ser más astuta y más fuerte que cualquiera que trate de aprovecharse de ella. El mes pasado, Armando me sorprendió con una propuesta completamente diferente. «Mamá, he estado pensando en la casa». Mi corazón se aceleró momentáneamente. ¿Habría sido todo una actuación? ¿Habría vuelto a sus viejos patrones? ¿Qué has estado pensando? Creo que deberías quedártela para siempre. No solo como herencia eventual, sino como tu hogar permanente. Y creo que deberíamos hacer algunas mejoras juntos para que sea más cómoda a medida que envejeces. Mejoras. Una rampa para la entrada, barras de seguridad en el baño, tal vez un sistema de alarma médica. Cosas que te den más seguridad e independencia. Y el dinero para esas mejoras. Yo las voy a pagar. No como inversión, no esperando nada a cambio. Simplemente porque quiero que mi madre viva cómodamente en su propia casa por el resto de su vida. Esa conversación me demostró que mi hijo realmente había cambiado. No estaba pensando en la casa como su futura propiedad. La estaba viendo como mi hogar presente. La semana pasada actualicé mi testamento. Daniel me ayudó a redactarlo de una manera que refleja mis valores y mis deseos reales. Armando heredará la casa cuando yo muera, pero solo si mantiene el comportamiento respetuoso y amoroso que ha mostrado estos últimos meses. Si vuelve a sus viejos patrones, la casa irá automáticamente a la Fundación de Hogares para Madres Solteras. Es un testamento con condiciones, me explicó Daniel. Si Armando realmente ha cambiado, no tendrá problemas cumpliendo esas condiciones. Si no ha cambiado realmente, entonces la fundación será más merecedora de tu generosidad. Pero honestamente, creo que no será necesario. El hijo que viene a visitarme ahora es el hijo que crié. Tal vez tuvo que perderse durante algunos años para encontrarse a sí mismo nuevamente, pero ha vuelto. Anoche, mientras organizaba algunas fotografías viejas, me encontré con una imagen de Armando a los 10 años, sonriendo mientras sostenía una empanada que habíamos hecho juntos. En esa foto veía al mismo niño que ahora trae a sus propios hijos a cocinar conmigo los sábados. Las personas pueden cambiar. Pueden perderse y encontrarse nuevamente. Pueden herir profundamente a quienes aman y después aprender a amar mejor. Mi hijo me demostró que todo eso es posible. Pero también aprendí algo sobre mí misma durante esta experiencia. Aprendí que tengo más fuerza de la que creía. Aprendí que mi dignidad vale más que la paz familiar falsa. Aprendí que puedo enfrentar a cualquiera, incluso a mi propio hijo, cuando es necesario defender lo que es correcto. A las mujeres de mi edad nos enseñaron a ser complacientes, a mantener la armonía familiar a costa de nuestra propia dignidad. Nos enseñaron a justificar el mal comportamiento de nuestros hijos, a sacrificarnos infinitamente sin esperar nada a cambio, a volvernos invisibles cuando envejecemos. Pero yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para recordarle al mundo que sigues aquí, que sigues siendo importante, que tu vida y tu dignidad todavía tienen valor. Mi historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría haber firmado esos papeles por desesperación. Podría haber perdido mi hogar y mi dignidad. Podría haber pasado mis últimos años siendo una carga resentida en la casa de mi hijo.
En lugar de eso, elegí luchar. Y gané. No solo recuperé a mi hijo, me recuperé a mí misma. Y ahora, cada mañana cuando me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada por las cosas que he elegido y comprado con mi propio trabajo, siento una satisfacción profunda. No solo por lo que tengo, sino por lo que defendí. Soy Amelia González. Tengo 65 años. Soy una mujer fuerte, inteligente e independiente. Y nadie, absolutamente nadie, va a quitarme lo que he construido con mi esfuerzo y mi amor. Y ustedes, mujeres que me escuchan, quiero preguntarles, ¿han sentido alguna vez que alguien está tratando de borrarlas de su propia historia? ¿Han tenido que defenderse de la manipulación familiar? ¿Han descubierto fortalezas en ustedes mismas que no sabían que tenían? Cuéntenme sus historias. Porque todas merecemos vivir con dignidad, sin importar nuestra edad. Todas merecemos ser respetadas en nuestros propios hogares. Todas merecemos ser amadas sin condiciones.